Nuestro cerebro post-vacaciones. Bueno, estamos ya en el episodio número 9. Este episodio tiene este título sobre todo porque acabo de llegar de vacaciones. Me he tomado una semanita libre y quería hablar de algo muy importante que siento que a muchos nos pasa y que creo que es importante ponerlo de relieve y sobre todo explicar y normalizar qué es lo que ocurre en nuestro cerebro y cómo podemos afrontar los desafíos que esto conlleva. Cuando después de una época con mucho estrés, con mucho burnout o con mucha agitación en el trabajo, decidimos tomarnos unas vacaciones, un descanso, ya sea en familia, ya sea con amigos, ya sea un viaje de desconexión a nivel personal, es algo en lo que de repente nos ponemos a un ambiente diferente al habitual. Eso si vas a algún sitio de viaje, ¿no? Si te quedas en tu zona habitual, pues esto no ocurriría, pero el hecho de cuando viajamos a otro lugar, cuando nos ponemos a un contexto diferente, un entorno distinto, donde nos encontramos con gente distinta, con espacios que no son los habituales, pues esto genera una sensación de apertura y de expansión. En este tipo de casos, nuestro cerebro se vuelve como muy creativo. Empiezan a crear nuevas redes neuronales y sobre todo nuestra manera de ver y percibir el mundo se vuelve ligeramente diferente. Esto es algo que ocurre habitualmente y que es muy recomendable porque nos ayuda a pensar de manera diferente a como solemos pensar. Incluso cuando nos exponemos a una cultura diferente, hábitos distintos, incluso rutinas que no suelen ser las que tenemos en nuestro día a día, pues eso genera una flexibilidad en nuestra capacidad de razonar, de pensar y nuestra manera de ver las cosas. Esto es útil, te puede ayudar a quizás solventar problemas que llevan atascados durante mucho tiempo y que no encuentras la respuesta, es decir, te ayuda a ser creativo y obviamente también te ayuda a que tu cerebro desconecte y logres estados de calma, tranquilidad y de que, pues no sientas ese frenesí del día a día. Sin embargo, hay una parte importante y es ¿qué ocurre cuando volvemos de vacaciones? Habitualmente lo que suele pasar es que nada más llegar, pues todo aquello que habías dejado pospuesto, ¿no? O que habías dejado en stand-by, pues te está esperando. Está encima de tu mesa, está en tu calendario, en tu agenda. Y esa sobredemanda, en base a un cerebro que lleva un lapso de tiempo en el cual ha estado en pausa, en descanso, pues claro, es querer volver otra vez a arrancar los motores, ¿no? Algo que aquí te recomiendo es que siempre dejes un día entre medias desde volver de vacaciones a tener un día de trabajo. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir organizarte, marcar prioridades de qué es importante, qué es urgente y qué no lo es. Y te va a ayudar sobre todo a que vuelvas a sincronizar tus ritmos biológicos. Muchas veces cuando estamos de vacaciones, pues comemos a horas diferentes, alteramos nuestros ritmos alimenticios, incluso muchos hábitos, ¿no? De la hora que nos levantamos, la hora que nos acostamos. Por eso tener un día de acomodación, pues va a ayudarte mucho a que puedas resincronizar todo esto y que no sea tan brusca esa entrada. ¿Qué ocurre? Nuestro cerebro, cuando se ve envuelto en mucho estrés, sobre todo como una intensidad muy de golpe de cosas que tiene que solventar y solucionar, incluso demasiadas demandas, esto una de las cosas que va a generar es que tu cerebro entra en una especie de shock o estrés crónico, estrés, mejor dicho, más que crónico, agudo, y eso va a bloquear muchas de tus funciones cerebrales y sobre todo va a hacer que se sienta en peligro o amenazado. Por tanto, tu rendimiento cognitivo va a decrecer, vas a tener menos capacidad para tomar decisiones y eso va a influir mucho en tu rendimiento y en tu capacidad de ejecución. Por eso, si este día previo, este día de adaptación o acomodación, has planificado y has ordenado en prioridades, te va a ayudar a que hagas una cosa detrás de la otra. Ya te hablaba en episodios anteriores como la importancia de crear esa tarea roca, es decir, cuando nos planificamos, el hecho de, oye, empiezo la jornada laboral, empiezo a trabajar y tengo ya previo diseñado y definido qué toca primero, ¿no? Y ahí te comentaba que lo más importante, lo primero que debemos hacer es meter la tarea roca.
Suele ser una tarea que dura en torno a unos 90 minutos. Es importante que asignemos el tiempo de inicio y el tiempo de fin, y es importante que sea esa única tarea. Es decir, que no ensuciemos la tarea con otra serie de cosas que tenemos que llevar a cabo, porque lo que va a hacer es que nuestra atención se divida y la atención dividida pierde mucho rendimiento ejecutivo. Entonces, céntrate primero en resolver esa roca, esa tarea que quizás ha quedado postergada de esas vacaciones, y hasta que no finalices eso, no te plantees realizar la siguiente tarea. Si consigues ejecutar este orden y este checklist, este orden de tareas que vas tachando, te va a ayudar sobre todo a que veas las cosas por orden, que puedas priorizar y sobre todo que hagas aquello que tienes la capacidad de hacer en ese único día. Porque si no, muchas veces queremos resolver lo que no hemos resuelto en una semana, queremos solucionarlo en un solo día. Y eso es imposible. Va a generarte mucho estrés, va a generarte mucho frenesí y va a hacer que no seas eficiente en tu trabajo. Así que te recomiendo que, oye, acabas de llegar de vacaciones, dale un tiempo de adaptación a tu cerebro, a tu fisiología y permite que los cambios vayan ocurriendo poco a poco. Incluso todas las reflexiones que has tomado en esos días de vacaciones de cómo te gustaría empezar a vivir tu vida, qué cambios querrías hacer, qué cosas has visto que antes no te habías dado cuenta, que en ese día de transición pienses cómo podría empezar yo ahora a implementarlas en 90 días vista, ¿no? Oye, me marco este plan de acción en base al próximo trimestre. Y de esa manera marcas objetivos, marcas un orden de acción y sobre todo defines qué es lo que toca ahora. Em, por compartirte un poco mi experiencia, hemos estado de vacaciones una semanita en Madeira, una isla de Portugal, un poquito más abajo de las Azores y más arriba de las Islas Canarias. Y bueno, la percepción que he tenido de este paisaje, de esta cultura, de esta manera de vivir, es que había mucho orden, mucho cuidado de la naturaleza, mucho cuidado de los espacios, mucha responsabilidad con eso de no tirar basura al campo y bastante organización desde la parte automovilística, ¿no? Es decir, estaban muy bien organizadas las carreteras, muy bien cuidadas, y eso también me ha hecho reflexionar un poco de cómo estamos en España. Es cierto que cuando el territorio es más pequeño es mucho más fácil de manejar, desde la parte política, la parte cultural y otra serie de cosas, pero bueno, de ahí he sacado muchos aprendizajes de cómo a mí me gusta vivir. Entonces, a mí me orienta mucho esto a cuáles son las cosas que no suelo ver en mi día a día, que sí que he visto en este país o en esta cultura y que de alguna manera me gustaría darles importancia en mi vida. Pues bueno, me he dado cuenta que para mí es importante los espacios limpios, ordenados, que haya mucho respeto de, pues, de lo social, de lo cultural, fomentar también toda la que es la parte de deporte, desde hacer trekking por la montaña, hacer visitas, hacer aventura, todo ese tipo de cosas que generan mucha comunidad, que generan el disfrutar y descubrir parte del paisaje que te rodea y sobre todo cuidarlo. Porque a veces en España vemos montes, vemos senderos que están llenos de basura y eso en parte es nuestra responsabilidad el hecho de cuidarlo. Está muy bien irnos de barbacoa al campo y hacernos ahí un asado, pero es muy importante que luego recojamos nuestra basura, que cuidemos el medio ambiente, porque al final todos de alguna manera disfrutamos de eso. Entonces, si dejamos nuestros residuos expuestos ahí, pues otra persona no va a poder disfrutarlo de la manera que nosotros lo hemos hecho. Así que creo que es importante que respetemos nuestros entornos, que cuidemos lo de fuera, porque cuidando lo de fuera, también cuidamos lo de dentro. Así que bueno, esto es lo que quería compartirte. Como haciendo un pequeño reframe de todo lo que llevamos trabajando, hemos estado hablando del cerebro, de cómo funciona, de cómo la vida moderna ha creado esta especie de frenesí y cambios rápidos en los cuales nuestro cerebro pues, no ha podido adaptarse, qué patologías se han derivado de todo ello y cómo de alguna manera podríamos prevenirlo. Y también hemos hablado de, bueno, en el episodio anterior te hablaba del tema del duelo. Cuando sufrimos una gran pérdida, pues cómo nuestro cerebro vive esto a nivel interno, a nivel fisiológico. Cómo vive nuestro cerebro la pérdida de un familiar, cómo nos adaptamos ante un trauma o algo que fuertemente nos ha atizado emocionalmente
Y bueno, quiero que sepas que encima de tus hombros tienes algo que funciona muy bien, que parece ingeniería pura y dura, pero que a veces la sometemos a demasiado estrés y a demasiados inputs y muchas veces nuestro cerebro no es capaz de asumir tanta demanda. Y todo ello deriva en una mala gestión emocional porque sentimos estrés, nos deprimimos y simplemente es porque le hemos demandado demasiado a esta CPU. Así que bueno, espero que todos estos episodios, este podcast, te ayude a dotarte de conocimientos y recursos para afrontar tu día a día y sobre todo para que puedas nutrir a tu entorno, a amigos, familiares, a compañeros de trabajo, de ese conocimiento que es gratuito, que es valioso y que probablemente ayude a muchísima gente. Y como siempre te digo, déjame aquí abajo en comentarios cosas que quieres que trabajemos, que abordemos e incluso comenta y debate porque será muy chulo la conversación que pueda surgir y el conocimiento que podamos generar a raíz de ese debate. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Chao.